Hola, somos Cafecito, un podcast para tus sentidos. El trabajo social es una de las más destacadas profesiones, ya que involucra a redes de trabajo y a la comunidad para hacer contribuciones a los valores y principios y que de esta manera se respete la dignidad de todas las personas a través de futuros compartidos. Hoy en Cafecito nos acompaña el doctor Raúl García García, doctor en Ciencias Sociales y maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Social, por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación se basa en el desarrollo social y calidad de vida. Los principales temas que investiga son pobreza y política social, prevención del delito y redes. Bienvenido a Cafecito, doctor Raúl. Gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por esta invitación y bueno, a la orden. Muy bien, pues ¿nos puede platicar por favor cuál es el significado o qué es el trabajo social? Ok, trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales, es una carrera muy joven, contrario a lo que se puede parecer, apenas en el siglo pasado. Tienen si lo ven, posturas, pero cuando existen diferentes cambios nacionales, es entonces que lo que puedo decir que el trabajo social nace en este espacio y es que está teniendo auge y principalmente porque se hace más complejo los problemas y se requiere de un profesional que intervenga en ellas, que evidentemente se requieren de un grupo multidisciplinarios, pero trabajo social lo hace desde su especificidad profesional. Ok, doctor, muchas gracias por adentrarnos en el tema del trabajo social. Y bueno, ¿cómo surge el trabajo social? Ya nos comenta que es bastante nuevo, pero ¿cómo es que surge? Sí, mira, si nos vamos desde el punto disciplinar, nace concretamente el trabajo social en 1917. ¿Por qué con tal exactitud? Porque nace con una obra emblemática de una trabajadora que se llama Mary Richmond. Mary Richmond fue una trabajadora social de Estados Unidos que en Chicago impulsó una organización para la caridad social, pero ella se daba cuenta que los problemas y necesidades sociales no debían ser abordados solo desde el punto de vista del derecho, sino que se necesitaba abordarlos con una cuestión social. Y es entonces que formula un libro que se llama Diagnóstico Social. Y en ese es una riqueza enorme que tiene, porque nos habla de diferentes procedimientos metodológicos. Da la base teórica y da los procedimientos metodológicos que hoy todavía dan pauta a lo que hace trabajo social. Eso es desde el punto de vista disciplinar. Desde el punto de vista profesional, nacen y se empiezan escuelas de trabajo social. Y es entonces que se requieren hay otra visión que dice que no, sino que a partir de los desajustes sociales se requiere de un profesional que intervenga para propiciar el cambio social. Y que evidentemente no solo es del profesional, sino que requiere de la intervención de individuos, grupos y comunidades. Y es ahí donde podemos decir que nace trabajo social, caso concreto en México en 1933, pero bueno, son especificidades. Ejemplo de donde yo laboro, la Autónoma de Hidalgo, ahí nace en 1959. Ahora, si vemos los años, pues es joven la carrera, por lo mismo de que se va haciendo cada vez más complejas el abordarlos.
Perdón, le decía, claro, yo creo que también las universidades pues tienen que irse actualizando, por así decirlo, y es cuando ingresa este tipo de licenciaturas. Bueno, nos puede platicar, ya sabemos qué es el trabajo social, cómo surgió en México, cómo surgió en las universidades también. Entonces quisiera saber, por favor, o más bien quisiera que le dijera a las personas que nos están viendo en Cafecito, ¿cuáles son las funciones que tiene un trabajador social? Ok. Tradicionalmente se ha dicho que la metodología del trabajador social es la investigación, la planeación, ejecución y evaluación. Pero ese más que nada es un proceso administrativo. Que al final, trabajo social yo te diría que tiene una especificidad. Ejemplo, ¿cómo nosotros podemos abordar un conflicto, una situación social? Y es ahí donde a partir de una caja de herramientas que tenemos nosotros podemos intervenir a nivel individual, grupal y comunitario. Para ello, algo que en el caso de México hemos utilizado mucho son la creación de modelos de intervención. ¿Qué son los modelos de intervención? Son construcciones teóricas que te orientan cómo intervenir ante una determinada conflicto. Ejemplo, si tenemos una situación de problema en una familia, ¿cómo podemos intervenir? Y entonces tenemos todas unas bases teóricas que nos hablan de la ecología humana, que debemos estudiar a la familia, sus condiciones económicas, sociales, cómo es la comunicación. Y es ahí donde, por ejemplo, yo creo que los que nos escuchan lo han experimentado o lo han visto. Estudios socioeconómicos, familiogramas, visitas domiciliarias, en fin. Y algo básico en trabajo social, sí investigamos, pero para hacer diagnósticos. Y esos diagnósticos hablan de una problemática. La diferencia con otras profesiones es que en nuestro caso también hacemos intervención. Es decir, investigamos, diagnosticamos e intervenimos en ese proceso. Pero la intervención, como hace rato lo mencionaba, no se da de manera unilateral, sino que se requiere de la participación activa del sujeto que está experimentando esa carencia, ese problema. Y como te decía, puede ser el individuo, el grupo, la comunidad, o por qué no, hasta una región. Y ese, digamos que a grandes rasgos, es lo que nos da sentido e identidad. Trabajo social, por ejemplo, igual en ese sentido va a ocupar diferentes herramientas de las ciencias sociales, pero tiene alguna en específico que lo hacen característico, repito, de nuestra profesión. Ok, doctor, pues es bastante amplio el campo que puede utilizar un trabajador social. Como lo menciona usted, creo que va desde un individuo hasta completamente una comunidad, y creo que esta profesión es maravillosa porque, como usted lo menciona, se hace una investigación, posteriormente vienen demás pasos y lo más importante y lo más padre, creo yo, es el hecho de poder participar. Yo quisiera preguntarle, sé que usted pues tiene incluso ya un doctorado y bueno, se encuentra en proceso de ser investigador. Bueno, usted ya es un investigador, pero está en este proceso de entrar a ¿cómo? No, olvidé ahorita en este momento. Tuve la oportunidad por la experiencia acumulada, este año ya pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. Oh, excelente. Esto es el brazo científico del CONACYT y es un logro, sí puedo decir individual, pero que sin mi universidad no hubiera podido. ¿Por qué? Porque tengo que hacer investigaciones, tengo que hacer publicaciones, entonces... Okay. Ahora también, algo que te puedo comentar yo, trabajo social, hay un autor que se llama Tomás Fernández y dice que trabajo social está en 3 grandes dimensiones. Una, lo que conocen todos, el trabajo social profesional, en la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, CEP, asistencia social, en fin.
hay otro trabajador social que es el que dice que puede ser el que se encuentra en la academia, que es un trabajo social científico. Y es aquí donde nosotros hacemos investigación, hacemos diferentes proyectos para de alguna manera poder incidir en el estudio de la realidad. Y un trabajo social más académico, que es el que también pertenezco porque soy docente de tiempo completo y, como tú lo acabas de decir hace un momento, o sea, sí soy profesor de trabajo social, pero mi disciplina me da para dar en otras áreas, por ejemplo, en gobierno y gestión local, en educación, en comunicación y desde la especificidad de trabajo social. Es decir, que trabajo social no se concentra nada más en un aspecto, sino que tenemos un gran abanico de dónde podemos nosotros involucrarnos para el análisis social. Así es, le mencionaba este tema de que un trabajador social se puede involucrar demasiado en muchísimos problemas sociales, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, yo le quiero preguntar, en este amplio trabajo como trabajador social, en esta profesión tan extendida, yo quiero preguntarle si usted en algún momento se ha enfrentado a algún problema, a problemáticas como trabajador social, porque finalmente es esta interacción con la sociedad, ¿no? Entonces creo que algunas ocasiones somos bastante complicados. ¿En algún momento se ha enfrentado a alguna problemática? Fíjate, te voy a responder desde dos frentes. Una, que hay lo que hace rato mencionaba, una práctica decadente. Hay gente que cree que trabajo social es una cuestión técnico-operativa. Y si bien hay colegas que lo hacen, afortunadamente no es la mayoría. Estamos en otros espacios, ya abarcamos otras áreas, ya los posgrados nos dan otra visión de enfrentar la realidad. Y te voy a contar rápidamente una experiencia muy enriquecedora que tuve hace ya algunos ayeres, pero que tiene que ver con la delincuencia. Es un problema que lamentablemente en México es muy grave y decidimos un proyecto de unidad. Y estamos hablando que es ir a una comunidad, invitar a que participen, organizarla, capacitarla, pero en este tenor, quien hacía la prevención no era el trabajador social, sino que teníamos que nosotros hacerlo con la población. Y eso fue un gran reto. Ese fue un gran reto porque la delincuencia no tiene espacios, no se limita a un lugar, sino que puede ser en cualquier lado. Es entonces que nos capacitamos, fue un equipo multidisciplinario, gente de trabajo social, entonces, porque repito, es cómo invitar a que participe en estrategias que le benefician. Y ese fue un gran reto que afortunadamente tuvo logros satisfactorios y que implementamos programas de recuperación de espacios públicos, prevención del delito propiamente con teorías de la limpieza. Y entonces ese fue un gran reto que sacamos adelante y que el fuerte o la columna vertebral fue metodología de trabajo social, ¿no? Y es ahí que te podría responder de ese, digamos que si de alguna manera puede ser un problema, pero yo lo veo como fue un gran reto. Así es, doctor. Es un gran reto, sobre todo usted que se dedica mucho a esta parte de prevención del delito, ¿no? Entonces supongo que es bastante complicado. Y bueno, ya hablamos un poquito de lo que no es tan gratificante, por así decirlo, pero bueno, usted también lo llama que finalmente es un reto al que se enfrentó. Ahora yo quiero saber, por favor, qué es lo más gratificante de su profesión. Igual, mira, te voy a responder en dos frentes. Uno, pues obviamente a nivel individual. Es yo siempre estoy convencido
de que elegir una carrera profesional es una elección de vida. Entonces, cuando yo decidí estudiar trabajo social en 1993, fue un acierto, no como profesional, sino como persona. El ser egresado de la UNAM, si bien abrió puertas, pero también aquí la Autónoma de Hidalgo me ha dejado desarrollar. Es entonces, pero sin trabajo social, no sé qué hubiera sido, pero eso sería por una parte. Por la otra, voy a hablar de mi disciplina, de trabajo social, pero voy a hablar ahora sí que de mis egresadas, del gremio de trabajo social. Ahorita, por ejemplo, a veces se nos olvida, pero la pandemia del COVID-19 sigue. Es un grave problema de salud, que el confinamiento ya acabó, pero no la enfermedad. Y hace 3 años que comenzó el confinamiento, si bien los grupos de salud, principalmente el médico, la enfermera, se llevaron los reflectores, hubo grandes equipos y uno de ellos fue trabajo social. Trabajo social estuvo en los diferentes espacios de salud, estuvo en el caso de Hidalgo en los diferentes centros que hubo, ejemplo en el Hospital Inflable. ¿Y qué hacía trabajo social? El mantener ese vínculo de la población que estaba internada con sus familiares. Y es que lo que hace rato mencionaba al inicio, la enfermedad no debemos de verla solo como un proceso de salud de enfermedad, sino que son una serie de condiciones que favorecen tanto la prevención como la recuperación. Y trabajo social, nuestras colegas, porque también algo que es cierto, trabajo social es una profesión eminentemente femenina, trabajaban ahí, enfrentaban diferentes circunstancias. Trabajo social se vio evidentemente como una profesión esencial. Y te lo pongo en salud, pero igual, por ejemplo, lamentablemente la pandemia demostró otras debilidades sociales, por ejemplo, la violencia en los hogares. Y colegas que se encuentran en la Procuraduría de Defensa de la Familia, de la Mujer, nuestras colegas siguieron ahí, nunca dejaron de descansar. Entonces ahí se vio la gran valía de trabajo social, y eso es lo que me hace sentir orgulloso, el ver a mis colegas, como no, a mis alumnas, que se desarrollan perfectamente y que enaltecen esta carrera de trabajo social que siempre he dicho es tan noble y que nos da mucho espacio de desarrollo. Perdón. Sin duda creo que no lo habíamos pensado de esta manera. Como usted dice, tal vez sí los doctores y enfermeras se llevan muchos aplausos por su excelente labor, pero no había pensado que realmente quien estuvo ahí en apoyo finalmente es el trabajador social. Entonces, bueno, yo quisiera pasar a esa pregunta, porque, bueno, ya nos mencionó algo muy gratificante sobre su profesión, pero también quisiera saber, bueno, más bien quisiera que preguntarle si usted recomendaría estudiar esta profesión y por qué la recomendaría. ¿Cómo le diría a un chico, oye, pues es que mira, ¿qué crees? Que mi profesión es muy padre por esto, por esto, por esto. ¿Por qué le recomendaría a usted estudiar el trabajo social a los jóvenes? Ok, ¿por qué estudiar trabajo social? Porque es una carrera transdisciplinaria. Nosotros analizamos los diferentes conflictos y necesidades sociales, pero no de una manera unidimensional, sino que nos analizamos en diferentes perspectivas o niveles, no solo al individuo, como lo mencioné, sino también al grupo, que puede ser la familia, que puede ser, ¿por qué no?, un grupo de amigos, a nivel comunitario y a nivel regional. ¿Por qué? Porque son tantos los problemas y necesidades sociales que se requieren de profesionales interesados, apasionados. Por ejemplo, trabajo social nos da lo que ya mencionaba, trabajar en salud, trabajar en la asistencia social, atención a grupos en condiciones de vulnerabilidad, quien le guste trabajar con niños, mujeres, ancianos, adultos mayores, grupos de indígenas, pero también, por ejemplo, en educación. Trabajo social puede trabajar en la atención de grupos que se encuentran en condiciones de reprobación, de aprobación, pero desde el punto de vista social. Igual yo puedo decirles algo que está tomando mucho peso a partir de la reforma que hubo hace algunos años al Código Penal,
trabajo social es un perito y le interesa el peritaje social, la mediación en situaciones de conflictos. Entonces, también podría mencionar algunas otras áreas, pero lo que sin lugar a dudas es que tenemos un gran abanico de oportunidades. Yo siempre lo he pensado, el límite, en este caso, no es la sociedad, somos nosotros mismos. Dónde queremos intervenir, dónde queremos hacer diferentes campos de intervención, y quien quiera estudiar estos fenómenos, quien quiera trabajar con estos grupos en situaciones de conflicto, de vulnerabilidad, trabajo social le va a dar esas herramientas para poder realizarlo. Eso es lo que les diría, y que estudien trabajo social, porque el trabajo social es una profesión para el cambio y que se requiere en estos momentos que la sociedad se encuentra en tantos conflictos sociales que hay. Excelente, pues la verdad es que yo creo que mi próxima licenciatura va a ser el trabajo social, me convenció definitivamente, pero nuevamente yo creo que el trabajo social es bien complicado, ¿no? Sí, digo, desde mi profesión como comunicóloga también tenemos esta interacción con las personas, pero creo yo que no nos involucramos tanto como lo hace un trabajador social, ¿no? Y también yo creo que muchas veces, incluso yo creo que les gana el corazón, el sentimiento, y bueno, a veces supongo que los ponen en un, ¿cómo decirlo? En un limbo, ¿no? En un momento complicado cuando las personas, pues le digo, nos gana la emoción y no sabemos qué hacer, ¿no? Si actuar profesionalmente o guiarnos por esa corazonada que tenemos, ¿no? Yo creo que es bien complicado, la verdad. Yo no sé si me aventaría. Es definitivamente para personas valientes. Muchas gracias por la invitación. En este mundo tan complejo, todas las profesiones son muy importantes. Yo creo que la diferencia es la expertise profesional. Esta experiencia que te digo enriquecedora de prevención del delito, un comunicólogo, hicimos redes, empezaban con Facebook, qué estrategias llevar a cabo. Entonces, la cuestión es la pasión por lo que haces, el enamorarte de lo que haces y hacerlo siempre con la ética y con el compromiso lo mejor que puedas. Que al final eso es lo que te va a dar resultados, ¿no? Entonces, con eso terminaría y repito mi agradecimiento por esta invitación y este espacio. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos verlo en próximas emisiones de Cafecito. Muchas gracias. Ahora sí, Eli. Bueno, pues agradecerle mucho, doctor. Créame que para mí, yo les decía al equipo de trabajo que creo yo que nos enfrentamos muchas veces en nuestra carrera al que trabajo social todavía sigue un poco minimizado en la parte profesional, o sea, les soy totalmente sincera, por el tema que muchas veces se desconoce que nosotros tenemos el conocimiento para poder atender a ciertas necesidades sociales que finalmente van surgiendo en esos sistemas de nuestra sociedad y que muchas veces no son atendidos desde esta área. Yo les decía que ahorita que es el 21 de marzo, el Día Mundial del Trabajador Social, sí deberíamos de ir reconociendo nuestra labor de colega a colega. ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil decir, pues trabajo social lo puede manejar de alguna manera, pero para mí es un orgullo saber que personalidades como usted y que bueno, finalmente egresadas de la universidad y también de su formación, pues nos haya dejado buenos cimientos, en este caso el que ahora sea yo o en este caso el personal administrativo el que pueda entrevistarlo a usted, pues también es un gran reconocimiento a su labor. Quizá el reconocimiento muchas veces ya usted lo recibe con honores y todo, pero también el que vea que el fruto de su trabajo está valiendo la pena. Su servidora igual, trabajadora social y siempre lo llevo por delante a pesar de los estudios que uno va teniendo, pero siempre nuestra licenciatura madre es la que nos deja y la que nos abre muchos panoramas y muchas puertas, doctor.
Sí, definitivamente, insisto, yo muy orgulloso de ustedes, ya me estoy acordando de ti, yo a ti, entonces sí, que muy orgulloso. Esto es algo muy padre y yo nunca voy a decirle que no a nadie, pero menos a mis egresadas, ¿no? Siempre la voy a ver como estudiante, pero sé que ya son grandes profesionales. Y sí, maestro, de verdad nos da mucho gusto el poder tener ese tipo de enlaces. Yo creo que esta pandemia nos ayudó a poder tener ese tipo de entrevistas, a innovar en otras cosas, porque bueno, nos permite unir distancias, nos permite conocer esta parte y sobre todo yo ahora como directora general del Centro Universitario CEIT, bueno, me permite también el estar del otro lado, ya no ser la alumna, sino empezar a buscar qué estrategias ir implementando para los alumnos. ¿Por qué? Porque mucha gente o muchas de las comunidades en las que nos enfrentamos desconocen mucho el panorama que existe fuera, por la situación económica, por la situación política y demás. Entonces, pues agradecerle la labor que usted sigue haciendo como investigador. Es súper importante en una sociedad donde no lee, en una sociedad donde la investigación se toma simplemente cifras y donde realmente el trabajo arduo se está haciendo, ¿no, doctor? Sí, claro. Al contrario, gracias. Bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias, Joa. Hasta luego. Gracias. Que estén muy Cuídense bien. mucho. Cuídense mucho. Hasta luego. Saludos, bye. Bye. Hola, somos Cafecito, un podcast para tus sentidos.